halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos se hallan en diversas pruebas? Amén. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. ¿Cuántos tenemos luchas? ¿Cuántos tenemos pruebas? Este es casi nuestro pan diario. Amén. Decía el salmista que mis lágrimas eran mi pan de día y de noche. Llegó un momento en que se encontró tan afligido y que dice que esas eran sus lágrimas eran su pan de día y de noche. O sea, su aflicción era su pan de cada día. O sea que su aflicción era el problema que tenía cada día, y eso era algo que a veces nos consume. Pero debemos que llegar a entender por qué el Señor nos permite llegar a ese momento para poder seguir caminando como hijos de Dios. Amén. Padre Celestial, en esta noche, Señor, hemos adorado, Padre, tu nombre. Te pedimos en esta noche que seas tú, Señor, poniendo en el corazón, hablándonos, Señor, una palabra en el corazón para poder llevarnos, mi Dios, que tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender, danos entendimiento, sabiduría, Señor, y poder abrir nuestros oídos, Señor, espirituales, para poder tomar tu palabra, Señor bendito, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Puede tomar su lugar y dé gloria a Dios, sonríe un poco. Bendito Rey Celestial. Amén. Son los últimos días de diciembre, hermano. Amén. Y sabes, pues que a lo mejor no termina rica el 2025, pero estoy viva. Gloria a Dios. Que a lo mejor, hermano, pues no tengo mi cartera tan llena de dinero, pero puedo venir a la casa del Señor a dar gracias a Dios. Amén. Para que dentro de todas las circunstancias tengo paz en mi corazón. Amén. Amén. Y yo traía como este tema, la necesidad del proceso para llegar a intimar con Dios. Y una de las cosas que yo te quiero recalcar siempre, hermano, que a veces es necesario el proceso para poder acercarnos a Dios. Amén. De otra manera, no vas a acercarte a Dios. De otra manera, no va a haber manera en que tu alma haga o permita que te acerques a Dios cuando estás todo tranquilo y todo feliz, porque no vas a sentir esa necesidad. Y quien siente la necesidad no es tanto tu cuerpo, es tu alma la que busca del rostro de Dios. Amén. La necesidad del proceso para llegar a intimar con Dios. Y para llegar a esto hay que pasar por el proceso fundamental para que tengamos un crecimiento espiritual y un crecimiento personal. Amén. Para que lleguemos a tener la madurez en nuestra vida, hermanas. Si no hay un proceso, no va a haber maduración en nuestra vida espiritual. Y es por eso que a veces estamos en la iglesia, pero no hemos madurado, y pasa un año y pasan dos y seguimos siendo las mismas personas, porque estamos en la iglesia, pero no buscamos al Señor. Y a veces decimos, pues yo estoy bien, gracias a Dios, hermana, yo me encuentro bendecida. No hay maduración, amén. Y no va acrecentando nuestra fe. Y es por ende que el proceso que vamos llevando a veces es lo que te va a hacer madurar, porque eso te va a hacer buscar a Dios, el rostro del Señor. Eso te va a llegar a hacer hablar con Dios. Y Dios te va a decir, ¿sabes qué? Te levántate, vas a caminar. Yo voy a estar contigo y tú vas a empezar a tomar confianza. Vas a agarrar fe, hermana, en el Señor, para que el Señor te levante, para que el Señor haga el cumplimiento de su propósito en tu vida. Gloria a Dios. A largo plazo puede ser. Quizás no va a ser al instante, hermana. Puede ser que a largo plazo. Pero el Señor lo va a hacer. Porque el proceso actúa como un moldeador de carácter en nuestra vida para que nosotros maduremos. Actúa como un transformador de nuestras vidas en las dificultades, en el aprendizaje que tenemos, preparándonos para que sostengamos, aleluya, los logros que Dios quiere, hermana, que tú hagas en tu vida. Porque no nada más por acto de magia nosotros maduramos y caminamos. Amén. Es necesario, es necesario. Y yo le voy a preguntar en esta noche, en un proceso que usted ha tenido, dígame qué aprendió. En el proceso que usted ha vivido, ya sea con sus hijos, con la familia, con su salud, con su esposo, con su esposa. ¿Qué ha aprendido usted en ese proceso que ha vivido? ¿Acaso no hemos aprendido a madurar? Amén. ¿Acaso no hemos aprendido a meternos en el Señor? ¿Acaso no hemos aprendido a confiar en Dios en ese proceso? Amén. Hay aspectos claves sobre la necesidad del proceso, porque
A lo mejor para nosotros no, hermanas, pero para Dios va a ser una necesidad que tú entres en un proceso, porque de otra manera no va a haber manera que aprendas. Amén. Así como al niño hay que llevarlo a la escuela para que aprenda, para que pase de grado, así como el trabajador tiene que tener un precurso para que entre a laborar lo que tiene que hacer en su trabajo. Así es que Dios nos mete en un proceso para que nosotros podamos aprender a crecer, porque es necesario, hermanos, que podamos caminar, podamos aprender para poder acercarnos a Dios. Amén. Porque por medio de ese proceso Dios desarrolla un carácter y desarrolla madurez en nuestra vida. Amén. Había una hermana allá en California, le puedo decir, hablando de hace 15 años más atrás, 20. Y esta hermana era una persona muy inmadura, una persona que yo le decía, Señor, esta mujer no entiende. Y le hablas del Señor y luego se le entraba por aquí y le salía por allá. Qué bueno que no me va a estar oyendo porque ya ni me... Y sin embargo, hermano, uno le hablaba y uno oraba por ella, pero ella no se metía en el Señor. No buscaba, hermanos, y simplemente ella lo tomaba como, decía ella, yo soy chiqueada del Señor, hermana, mire cómo Dios me consiente, ¿verdad? Ella nos quería decir, mire, pues ustedes vienen y se matan orando, y se matan ayunando, y se matan buscando, pero mire, yo estoy como chiqueada del Señor. Y entonces mi esposo pues un día dijo, ya el Señor le va a dar su chiqueada, ¿sabes? Y tuvo entonces un proceso, ¿verdad? Entonces yo al tiempo que veo, hermano, es necesario que vivamos estos procesos. Siempre es doloroso cuando nosotros pasamos, aleluya, por estas situaciones corporales o emocionales o sentimentales, hermana. Y son tan dolorosas y creemos que ni siquiera las podemos hablar con nadie. Pero tenemos que vivirlas. Sin embargo, Dios trabaja de esa manera, porque Dios te está diciendo ahí que tú tienes que tener algo con Dios para que tú empieces a caminar. Tú no puedes andar aquí viniendo a adorar y vienes y te sientas. Ya vine, hermana, porque no vienes a agradar al pastor, no vienes a agradar a los líderes. Tú no puedes venir, ya llegué, ya hice acto de presencia, yo ya me voy y allá afuera hacer lo que tú quieras. No podemos, hermana. Amén. Porque te voy a decir algo, cuando tú necesites algo y Dios te haga, cuando tú tengas la necesidad de Dios en tu vida y necesites del Señor, tú no vas a poder tener cara para decirle a Dios, mira, Señor, yo te he clamado, yo te he orado, yo te he buscado, Señor, atiende mi clamor. No vas a tener la cara para decirlo. ¿De qué manera podemos gritarle al Señor, ayúdame, Señor, si ni siquiera solo venimos, nos sentamos, pero hasta ahí no más? Y sabes, yo no voy a cuestionarte. Esto ya está en ti, el Señor. Tú sabes hasta dónde has llegado con Dios. Amén. Tengo una hermana que decía ella, yo sé mi relación con Dios. Yo sé la relación que llevo con Dios. Amén. Y con el tiempo, pues ahora decimos, sí, ya vimos la relación que lleva con Dios. Sin embargo, pero Dios nos da una oportunidad, hermanas. Y año con año Dios nos da una oportunidad de reflexionar. Cada año es una oportunidad para crecer, para aprender, para madurar, hermana. Amén. Aleluya. Ahora tú dime, ¿qué aprendimos este año? Porque pasamos dificultad y pasamos adversidad. Como pueblo de Dios, ¿qué aprendimos? A mi manera de ver, a veces yo digo, Señor, bueno, pues esto nos hace estar un poco más unidos. A lo mejor hoy no hay muchos, a lo mejor a veces hay más, a veces hay menos. Pero colaboramos más, Señor, a veces nos unimos en esto, en lo otro, pero ese no es el punto es de que, ¿cómo estás tú con el Señor, hermana? ¿En qué proceso estás y qué proceso estás viviendo para que Dios trate con tu vida? David, hermana, nos menciona la Biblia que tuvo que atravesar difíciles etapas antes de cumplir su propósito como rey. Antes de llegar a ser rey, él tuvo que cumplir con muchas cosas. Aleluya. Tuvo que tener preparación para el propósito que Dios tenía para él. Dios no suele revelar todo el camino en el camino inicial. Dios no te va a iniciar en algo y desde el momento te va a bendecir en ese momento. Dios también necesita que tú camines un proceso. Porque así como a veces llega alguien nuevo y bueno, hermano, usted es nuevo, ya tiene un mesecito, pues vámonos de líder de Dorcas. Pues la persona va a llegar como, ¿qué pasó? ¿Y qué hago? ¿Verdad? ¿Y cómo se trabaja esto? No, se lleva un proceso. Amén. Se lleva un camino con el cual no nada más es para liderar unas damas, liderar a los jóvenes. Se lleva un proceso
en el camino en el cual tú vas aprendiendo también, en el cual tú vas madurando, en el cual vas adquiriendo experiencia, en el cual cuando tú lideres a alguien es porque tú ya pasaste por ahí. Amén. Cuando tú le hablas a alguien en la iglesia, a tu hermano, a tu familia, es porque tú has vivido ciertas cosas de lo que tú le estás hablando. Amén. Recuerda el domingo que vinimos y que estábamos orando por esta hermana, ¿ven? Y la situación que estaba pasando, hermanos, y créalo que yo lo sentía tan fuerte en mi corazón, porque decía, Señor, ¿cuántas veces no nos has hecho pasar por ciertas situaciones? Y entonces había cierta empatía, aleluya, con la situación, porque hemos vivido tal cosa, hermano, hemos vivido esas pérdidas, hemos vivido la enfermedad, sabemos lo que es estar orando, llorando en un hospital, lo sabemos, somos testigos del poder de Dios, y por lo tanto podemos decir lo que hablamos y saber lo que hablamos, y podíamos sentir su dolor porque sabíamos que lo hemos vivido, amén. Pero cuando tú no llegas a pasar por eso, tú no puedes decir, hermana, cuánto lo siento, porque no lo sientes. En verdad no lo estás viviendo, ni lo has vivido. Bueno, pobrecita la hermana, ¿verdad? Por lo que está viviendo. Pero cuando tú ya has pasado por ahí, hermana, tu corazón se compunge. Tu corazón entra en dolor. Tu corazón se vuelve más empático para abrazar a la oración, para abrazar a tu hermana y decirle, hermana, cuánto lo siento de verdad. Porque he vivido ahí, he estado ahí. Tenemos que tener valor para poder tener ese aprendizaje, valorar lo que Dios hace, hermana, en nuestra vida. ¿Qué hizo Dios en tu vida este año, hermana? ¿Qué pasó en tu familia? ¿Qué hizo con tu hermano, con tu hermana, con tu esposo, con tu esposa? ¿Qué hizo Dios, hermano, para que tú puedas tomar un valor y darle las gracias a Dios? Tenemos que valorar el proceso para que Dios nos permita disfrutar de ese éxito que Dios nos ha dado a través de la oración. Y yo puedo decir, bueno, gracias a Dios, que Dios ha estado transformando a mi hermano, porque era un propósito que teníamos, era un gemir, era una oración, Señor, por favor, y clamábamos. Amén. Y cuando estamos como el ciego que hasta no ver no creer, ¿verdad? Y cuando lo vi yo cuando lo vi ya ni lo podía creer, porque fue tantos años que clamamos por él. Amén. Ahora es darle un seguimiento, y yo en mi mente, yo dije, bueno, Señor, ahora hay otra meta, ahora Estela. Ahora vamos a clamar por Estela, porque Amén. Eso va a ser un desajuste ahí, Amén. Una pelea, pero vamos a orar, hermano, porque sí podemos. Amén. Nos hemos ganado, Amén. Hermano Álvaro, nos hemos ganado, aleluya, que venga el Señor, porque pues puedo decir que ha sido un trabajo de todos, que muchos de ustedes oraron. Pero, ¿sabes, hermana? Hay mucho más. Hay mucho más, hermana. Den la gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay mucho más por hacer. Este año no podemos quedarnos sentadas. No podemos estar ahí a ver qué va a hacer tal hermana, a ver qué hace tal hermano. Lo que nos entretiene siempre es estar mirando a ver qué hace el otro y no adelantar a nosotros lo que hacemos. Amén. Tenemos que valorar, hermana, el proceso que Dios pone en nuestra vida. Si estás viviendo algo difícil, valóralo. Valóralo, hermana, porque es el proceso que Dios está usando para que tú des un paso adelante. Vemos a Moisés, hermana. Moisés, ¿qué tuvo que pasar con él? A donde estaba tranquilo, Dios se lo llevó, aleluya. Y tuvo que ir a aprender al desierto, aleluya, a esperar de la provisión de Dios. Tuvo que estar de tiempo allá metido con Dios para aprender, aleluya. Y su proceso, aleluya, incluía superar sus inseguridades. Era un hombre inseguro, tartamudo. Él decía, ¿yo qué voy a hacer? Yo no puedo hablar con la gente. Yo no les puedo convencer. Pero Dios obró en él. Amén. Dios lo llevó al desierto para que él caminara, para que aprendiera a confiar en Dios. Amén. Lo llevó lejos, hermano. No lo tuvo aquí donde estaba con la comodidad. Él tuvo que ir al desierto para que pudiera aprender lo que Dios quería. Aleluya, para llevar a su pueblo a la tierra prometida. Amén. David, aleluya. Que la Biblia dice que es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Tú te imaginas? La palabra de Dios dice que es un hombre conforme al corazón de Dios. Que a través del proceso él tuvo pruebas antes de ser rey. Tuvo persecución por Saúl y tuvo errores, aleluya, personales. Pero de eso tuvo que aprender, hermano. Y de eso tuvo que venir, dice la palabra de Dios, al arrepentimiento y a la adoración. Y es de ahí
a donde el Señor pudo ver que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Cuando hablaba yo con alguien, y a veces nosotros tenemos errores, hermana. Y hay errores que tú tienes, pero errores los que ni cuenta te diste cuando ya cometiste ese error, en cierta forma. Pasa que vas caminando en el camino, en algo te equivocaste, pero tú te levantas y dices, Señor, perdóname, ayúdame. Y va a ser un proceso para que tú te levantes y camines, pero ese proceso tienes que poner de tu parte y para venir al Señor y arrepentirte. Y esta persona quizá me decía, bueno, pensaba que esto era, pues le pido perdón a Dios y ya me levanto y me voy. Le pido perdón a Dios y si vuelvo a tropezar, le pido perdón a Dios, pero nosotros ya no aplica eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros actuamos con alevosía y ventaja, eso ya no aplica en nosotros así. Dice que abogado tenemos para nosotros, amén. Pero tenemos que saber, aleluya, cuando nosotros nos equivocamos. Y hay veces que en errores, por ejemplo, David cometió errores, pero dice que se arrepintió, que buscó al Señor, que vino al Señor con un corazón constricto y humillado, aleluya. Y dice que Dios dice que no desprecia un corazón constricto y humillado. Amén. En ese proceso que él vivió, porque tuvo que haber sido muchos procesos los que vivió, que los vemos en la palabra de Dios. En esos procesos el Señor lo levantó. En esos procesos, aún siendo rey, él cometió errores y en esos procesos el Señor lo levantó. Amén. El apóstol Pablo, un hombre que era perseguidor de cristianos. Amén. Pero este hombre, aleluya, tuvo un encuentro con el Señor allá en Damasco y el Señor le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me persigues? Pero fue instrumento para el Señor. Pero él tuvo que vivir un proceso, aleluya, para que él tuviera un crecimiento, para que él pudiera ser el apóstol Pablo. Porque Pablo tuvo que sufrir persecución, hambre, tempestad, dolor, aflicción, enfermedad, encarcelamiento. Tuvo que huir, aleluya, muchas veces. Pero él llegó a ser el apóstol Pablo, aleluya, quien adoró a Jesús. Pero en ese proceso que él llevó, fue que tuvo que aprender cómo amar a Dios. Amén. José el soñador, un hombre, hermano, que siendo el más pequeño, que su padre lo amaba, sus hermanos, los de casa, lo vendieron, lo traicionaron y lo encarcelaron, se lo llevaron, hermanos. Sin embargo, él tuvo que vivir ese proceso. O sea que tuvo que vivir un proceso para que él llegara a estar a donde estuvo, a ser el gobernador. Tuvo que vivir el proceso para que él pudiera entender ahí mismo y Dios le pudiera revelar, ¿verdad? Yo estoy contigo, pero él nunca dejó de confiar en Dios. Él clamó a Dios. Y mientras nosotros confiamos en Dios, hermana, Dios va a estar con nosotros. No podemos decaer, no podemos dejar nada. Tenemos que decirle, Señor, ayúdame. Yo más tengo mis fuerzas, Señor, pero con ellas no cuento. La reina Esther, la Biblia menciona que era una reina, aleluya. Pero también nos menciona todo lo que tuvo que pasar. Amén. Esther era una mujercita, hermano, una jovencita que andaba allá en el anonimato. Una mujer judía, la cual tuvo que, por gracia de Dios, halló gracia en él. El Señor, el rey la llamó, ¿verdad? Porque hubo un proceso ahí para que fueran todas las jóvenes, las doncellas, para que una de ellas fuera escogida, para quien iba a ser la esposa del rey. Quizás ella nunca pensó que ella iba a ser, pero en su propósito, lo que estaba viviendo por la amenaza de su pueblo que iba a morir, la amenaza, eso la hizo prevalecer, la hizo avanzar, la hizo permanecer. Y aún así, sabiendo que arriesgaba su vida para entrar con el rey, dijo, pues si perezco, que perezca. Pero yo voy a confiar en Dios, que Dios nos va a ayudar. Amén. Y a luchar por ese pueblo judío, aleluya. Amén. Y el Señor la levantó, la premió, la coronó. Pero tuvo que haber vivido un proceso. Amén. El profeta Elías, aleluya. ¿Cuántos saben cuando él estuvo orando, amén? Él superó, hermanos, una profunda situación de desánimo y de depresión. La Biblia habla de esa tristeza que él tenía, porque ya él pensaba que iba a ser el único, que era el único profeta que quedaba, Señor. Y entró en depresión y en desánimo. Pero a pesar de la victoria que había tenido, aleluya, con los profetas de Baal. Y él se desanimó, pero Dios lo llevó a encontrar restauración y le dio una nueva dirección a través de ese encuentro que tuvo con Dios. Pero a través de ese proceso que él vivió,
tuvo que venir al encuentro con Dios para tener una intimidad con Dios. Amén. Y quiero detenerme aquí un poquito, porque hay muchos más en la palabra de Dios que nos habla de los procesos que Dios tuvo con ellos. Todos ellos tuvieron que vivir un proceso para llegar a ser quienes dice la Biblia que eran y que fueron. Pero ante todo este proceso, hermanas, aparte de vivir el proceso, tuvieron que entrar en intimidad con Dios. ¿Y cuándo es cuando usted entra en intimidad con Dios? Dígame usted. ¿Cuándo? Yo he entrado en intimidad con Dios cuando me he sentido muy enferma. Cuando he estado en pérdidas. Amén. Cuando hay problemas en mi familia. Amén. Cuando hay problemas con mi esposo. Cuando hay problemas con mis hijos. Cuando he perdido a mi madre. Cuando he perdido a mi padre. Cuando he perdido a mis hermanos. Amén. En esos momentos tú vienes y entras en intimidad con Dios. Amén. Y es ahí a donde el Señor quiere llegar, hermana. Que tienes que entrar en intimidad con Dios porque es necesario ese proceso. Y si tú estás muy tranquila, preocúpate. Porque Dios te va a traer a un proceso. Porque Dios te quiere tener aquí, a sus pies. Dios te quiere tener. Tú no puedes saber nada de Dios si no tienes intimidad con Él. Amén. Y no te voy a decir, aparte de que ores o leas la Biblia, hay una relación. Yo hablo con todas, amén. Pero hay algunas que se me acercan más. Hay algunas con las que platicamos más. Y entonces yo puedo decir, yo conozco, hermana Marley, yo la conozco, porque a veces platicamos, a veces me llama, hermana, ¿qué pasó? ¿En qué ayudo? ¿Qué hago? Y yo le puedo decir, no, la hermana, le puedo dar testimonio de que si ya no pudo ya por tal cosa, pero porque hemos tenido una comunicación. O puedo decir, hermana Petra, mire, vamos a hacer esto, pero yo sé por qué pudo o no pudo, porque hay una comunicación, hermana. Pero con Dios debemos tener esa comunicación nada más. Amén. No cumplir con venir a la iglesia nada más. No cumplir con venir, levantarte, orar, cantar, ya me voy. Porque cuando nos vamos a casa, ¿quién sabe qué puede pasar allá? Solo tu familia, siempre he dicho, solo mis hijos y mi esposo son testigos y pueden dar testimonio de mí, de lo que yo soy en la casa. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. No se me vaya a dormir. Ya vamos a terminar, aleluya. Nosotras, hermanas, no podemos pretender que el Señor vaya a caminar con nosotras si no tenemos una intimidad con Él, si no buscamos verdaderamente estar con Él. No pensemos que con solo venir y sentarnos y vamos a tener intimidad con Dios. Dios necesita de ti una entrega sin pretextos, hermana. Una entrega desde el corazón y no por costumbre nada más, porque a veces venimos por costumbre. Ay, es el culto, ay, ya me voy. Pero no, te fuiste así como llegaste. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú recibas, hermana. Amén. 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 No podemos venir aquí, iniciar, hincarnos, nomás orar y vámonos para la iglesia, a la casa. ¿Y qué pasó entre? No sé, hermano, no sé, no me acuerdo de qué se trató la predicación. Amén. Santo. Porque yo quiero preguntar, ¿qué hacemos en casa? ¿Somos iguales que acá? Porque aquí siempre hemos dicho que todas somos cristianas. Todas levantamos la mano, todas decimos gloria a Dios. Pero en la casa hay que preguntarle a los hijos. Y saben, los pequeños son los que dicen la verdad. Los pequeños hablan, cuidado, y cuidado en eso hablando esto. Y cuidado y abran la boca en esto, a ver, porque sabemos que estos nos sueltan todo. Amén. Entonces, debemos de venir, aleluya, a la casa del Señor, hermana, pero para buscar, pedirle a Dios. Y que todos no somos perfectos, hermana. No lo somos. Todas tenemos nuestras decadencias. Pero tenemos que venir al Señor a pedirle a Dios porque es nuestro refugio. Esta es nuestra cueva, esta es nuestra cueva de Adulán. Acuérdense que aquí es donde venimos a rogarle, a clamarle, a pedirle, hermana. Amén. En casa, aleluya, ¿cómo somos allá afuera? ¿Cómo nos comportamos, aleluya? ¿Con quién hablamos? ¿Con quién platicamos? ¿Con quién nos llevamos? ¿Con quién nos texteamos? Porque hasta eso. ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? Y sabes, uno piensa, pues yo voy a hablar y voy a platicar. Y allá afuera puedes platicar con quien tú quieras. Pero acuérdate que hay un Dios que todo lo está viendo. Y ahora ya no necesitas, siempre he dicho yo, ya no necesitas ir a verte con las personas. Ay, ahora ya nomás con el teléfono. Ese es un cómplice completo para hacer cosas que no queremos que nadie sepa. Pero sabes, hay alguien que está mirando todas las cosas. Hermano, hermana que vives sola, que estás solo, ¿con quién hablas allá en secreto? ¿Con quién estás hablando que el Señor no quiere que lo hagas?
y el Señor te hace un llamado. ¿Con quién estás hablando y teniendo cierta intimidad en pláticas que donde no debes tener? Y yo siempre he dicho, hermano, que Dios nos avisa siempre cuando viene un juicio hacia nuestra vida. Porque cuando estamos metidos en algo, nosotros sabemos cuando que el Señor nos está viendo, el Señor nos está mirando. Y el Señor nos está llamando, está diciendo, ten cuidado, porque estás jugando con fuego. Amén. ¿Quiénes somos allá afuera? Tenemos que estar acá adentro. Y lo que somos aquí adentro, hermanas, igual tenemos que ser allá afuera. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Es por eso, hermanos, que es necesario vivir el proceso. Una ocasión estábamos orando con mi esposo y me acuerdo que mi esposo se rascaba la cabeza y decía, Señor, pero ya que te digo, Señor, si no entienden, Señor. Señor, pero no entienden. Y yo le dije, pues ya entrégaselos al Señor. Le dije, dile al Señor, Señor, encárgate tú. Y entonces yo levanté mi voz y dije, Señor, nosotros no podemos cambiarlos, pero tú sí puedes. Amén. Encárgate tú, Señor. Y ahí entonces el Señor, hermano, uno intercede, pero es el Señor en que se encarga. Entonces, a veces piensa uno que estamos bien, pero estamos viviendo un proceso, y a veces en ese proceso es bueno, hermana. Es bueno, no porque la hermana esté en un proceso la vamos a juzgar, amén, sino que es un proceso para que el Señor te está diciendo, mira, mijita, como pues no quiero que te pase esto, vas a estar aquí, porque aquí te tengo segura, aquí vas a orar, aquí vas a llorar mientras estés así, ahí vas a estar orando y clamando, pero si te suelto vas a ser de las tuyas, porque a veces así pasa con los hijos, amén. Ahí están nuestros hijos, ahí los tenemos. Uno de mis hijos dijo que ya se iba a ir de la casa, y dijo que ya era tiempo, ¿verdad?, que tenía que volar, y bueno, ciertamente los hijos van a volar y se van a ir. Y ya yo le dije, oh, está bien, hijo, pues pues avísame, ¿qué tienes que hacer? Acuérdate que allá vas a pagar biles, todo. Ahí se la canté. Y sin embargo, no le dije así, no me entristecí delante de él, que me meto al cuarto y que me pongo a llorar. Y le dije a mi esposo, ay, ¿qué dice? ¿Qué se va a ir? Y dice mi esposo, mujer, pero si se tienen que ir tarde o temprano. Y yo le decía, sí, pero mientras está aquí lo vemos, oramos por él, clamamos, ahí estoy viendo qué hace, qué no. Y después yo creo que él sintió, hermano, porque yo le daba al Señor y mi deseo decía, aunque sean hombres, que se vayan de la casa cuando se casen, mientras no hay necesidad que anden bailando por el mundo, amén. Pero yo decía, Señor, pero haz tu voluntad, si tú permites. Y entonces de repente empezó y dijo, fue y abrazó a mi esposo. ¿Sabes qué, papi? Ya estuve pensando. Porque mi esposo le dijo, vas a pagar esto y vas a pagar todo aquello. Le puso claramente las cartas ahí. Y después dijo él, ya estuve pensando, ¿por qué no me permites construir el garage? Y dijo, me voy a independizar, ¿verdad? Ya bromeando con nosotros. Y dijo, me voy para el garage. Y ahorita está construyendo todo el garage. Tumbó y levantó y está haciendo de todo ahí, porque se va a mover al garage según él. Pero en mi corazón, hermanos, me gocé en cierta forma, porque cuando ellos están en la noche, yo voy y oro por ellos. Y clamo por ellos, ¿no? Y en mi deseo de madre, yo decía, cuando no están, pues nomás me toca orar por ellos. Pero no los voy a estar viendo dónde andan, qué hacen, a qué horas llegan, amén. Y uno siempre se aflige por los hijos. Amén. Así es que es necesario el proceso de nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Tenemos que, dice la palabra de Dios, gocémonos en la esperanza, soportarnos el sufrimiento y seamos constantes en la oración, dice el libro de Romanos. Pero los que esperan en Jehová, dice la palabra del Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué clave es para usar el proceso actual como puente hacia Dios? Tenemos que aprender a abrazar el proceso. Esa es una clave que nosotros como hijos de Dios debemos entender, hermana. Todo es un proceso en las cosas de Dios. Debemos de priorizar el lugar secreto. Debemos buscar un lugar a donde orar, a la casa del Señor. Tenemos que ir a la casa y decir, bueno, no hay un lugarcito donde puedo orar, voy a usar el closet. Allá en casa, pues yo nomás tengo un silloncito al lado de mi cama. Y ahí donde las noches ahí me pongo a orar, me pongo a clamar. Otras tienen el closet donde lo tienen acondicionado, lo pueden acomodar. Pero tenemos que priorizar un lugar secreto, aleluya, para cuando estamos en estos momentos de proceso, estamos clamando a Dios y estamos teniendo una intimidad con Dios. Tenemos que encontrar la obediencia, aleluya, en la vida diaria. De lo que les decía, que lo que estamos haciendo allá afuera, hermana, aleluya, que sea
conforme a la palabra de Dios y lo que le agrada a Dios. Que sea la perfecta voluntad de Dios, amén. Debemos de meditar en la palabra de Dios, debemos desarrollar una relación intencional con Él. No nada más porque te lo diga alguien, sino que sea tu intención buscar a Dios, hermana, para acomodar tu vida espiritual. Porque solo tú y el Señor conocen en qué nivel espiritual te encuentras con el Señor. Tenemos que cerrar el año, hermanos, en intimidad con Dios, reconociendo su presencia en nuestras vidas. Debemos de entender que Dios no solo observa el proceso, hermana, sino que está acompañado, aleluya, en este proceso está acompañado con la presencia de Dios. Que este proceso tú no vas caminando solo, que en este proceso tú no estás sola, hermana. En este proceso Dios está caminando contigo. Y estos procesos el Señor los permite, aleluya, para que tú rindas tu tiempo a Él, para que tú confíes y des tu tiempo a Dios, para que tú tengas honestidad, humillación delante de Él, hermana mía. Amén. Para que tú vengas y entregues al Señor lo que te estorba, lo que te hace falta, la decadencia que tú tienes espiritual, tú la conoces. Porque a veces decimos, Señor, me está faltando oración. Estos días yo no he orado. ¿No sientes tú cuando no has orado? Ay, como que estos días no he orado, me falta orar. O cuando andamos ahí de bromista, mi esposo y yo, cálmate, ya estás en la carne, le decimos. O él me dice, cuidado, hija, ya te falta orar. ¿Por qué? Porque necesitamos intimar con Dios, amén, hermano. Póngase de pie. Amén. En este año, hermana, que termina, no es que ya terminó el año, ya acabamos. Se está terminando un año. Amén. Pero tienes todavía la oportunidad de decirle al Señor, Señor, aquí estoy aún con el proceso que estoy viviendo. Es necesario el proceso para poder intimar con Dios.